Shalom Aleichem y bienvenido a los caminos de Israel. El Afikomen y el Corban Pascual y el Cordero de Dios que libera al mundo. Feliz Pesach a toda la comunidad judía de habla hispana en el Grande Miami y por todo el mundo. Este año, que está lleno de expectación de la venida eminente del Mashiach, vemos en nuestra Gada de Pesach que existe una conexión entre el Afikomen, el Corban Pesach y el símbolo del Cordero que Dios utilizó para proveer libertad espiritual al mundo de egipcio, como en particular al pueblo de Israel. Consideremos nuestra costumbre del Afikomen en la cena pascual. Es costumbre en la cena pascual, al finalizar la cena, se comen 29 gramos de matzah que se envuelva en el mantel o servilleta. Esto, dice Hazon Ovadia, se hace en el recuerdo del Corban o ofrenda de Pesach, y segundo, para evocar la matzá que se comía junto a este sacrificio. Algunos tienen costumbre, o se acostumbran a decir Zecher le Corban Pesach, es decir, en el recuerdo del sacrificio de Pesach, antes de comer la matzá del Afikomen. Se debe comer como un apetito recostado sobre la izquierda sin bendecir sobre él. Es obvio para todos el que comen, o para todos que el Afikomen llega a ser una parte más importante de la cena, sino la más importante. Aún es necesario que todos tengan un buen apetito para comerla. De otro modo estaría mostrando desprecio a lo que ella representa, y debería comerlos antes de la medianoche y considerado como el postre final, para así tener como gusto final en su paladar el sabor de la masa del Afikomen. ¿Por qué tanto énfasis sobre el Afikomen y el sacrificio pascual? ¿Acaso esto se refiere en lo que se alega a otra religión hermana de un cordero humano que proveería la redención personal? Al ver nuestra tradición y nuestra escritura hebrea, el mensaje de la ofrenda pascual es una que revolucionará el mundo en creer en solo un Dios, no hecho de sangre ni carne, ni de un hombre glorificado por las masas. Vean Números capítulo 23, verso 19. Sino que solo eso serviría para que la gente se den de cuenta que ambos, el Cordero como el ser humano, es una criatura creada por el Creador, y que ese no es y no se ha de confundir con el Creador, como nos indica el Salmo 135, verso 8 al 22 y el 136. Obvio, algo es la creación y otra cosa es el Creador. Y el Creador nos manda no servir ni dar lo que es servicio de adoración a cualquier cosa creada. El comienzo de la promesa de un cordero que tomaría el lugar de cualquier sacrificio humano se halla en el recuento de la historia de Abraham y su hijo Isaac. Dios pidió a Abraham ofrecer a un hijo único, de la promesa que habría de hacer con él una nación escogida. Génesis capítulo 18, versículos 10 al 15, el capítulo 21, verso 1 al 8. A este hijo Isaac, que como el Midrash nos cuenta, fue con su padre voluntariamente ya de grande, no como un muchacho, para ofrecerse sobre el altar. Esto solo después que Isaac entendió que él habría de ser puesto sobre el altar. Esto de acuerdo al comentarista de Rashi, del verso 8. Esa comprensión ocurrió cuando Isaac preguntó a su padre por el cordero. ¿A dónde está el cordero? En hebreo el artículo indefinitivo es empleado en este verso, hase, el cordero, hablando de uno en particular. Génesis capítulo 22, verso 1 al 8. Vemos que cuando Abraham pasó esta 10ª prueba, y el ángel del Eterno le dijo que no le hiciera daño a su hijo, versos 9 al 12. La voluntad divina se reveló desde el altar, en otras palabras, diciendo que Dios no quiere sacrificios humanos, o que un hombre muera como sacrificio, y así lo explican nuestros sabios, sobre Génesis capítulo 22, versos 14 al 18. Pero la incógnita de la pregunta de Isaac parece quedarse sin respuesta. Al ver este verso 13, lo que se le ofreció no fue un hasé, el cordero, sino un carnero. ¿Acaso lo que Abraham había dicho a su hijo quedó sin cumplirse? ¿Que Dios habría de proveerse a sí mismo el cordero? Y quizás tienen razón la religión hermana que Dios envió a un hombre como cordero para quitar el pecado del mundo. Haz Shalom. Dios nos libre. ¿A dónde está el cordero?
¿Cuándo cumplió Dios de proveerse el cordero para sí mismo? La respuesta a esta pregunta se halla en el sueño profundo del pacto de las partes que Dios hizo con Abraham cuando le reveló que sus descendientes habrían de ser esclavos en Egipto. Génesis capítulo 15, versos 7 al 20. Los descendientes de Abraham habrían de ser librados de la oscuridad y densa poder de las tinieblas y transgresiones que el mundo de Egipto habría de entrar. De acuerdo a los sabios de Israel, Egipto entró en 39 profundidades de clipá o impurezas, que el mundo estaba tan ciego espiritualmente que la oscuridad era la luz de su día, muy parecido en el día de hoy. Esta probablemente fue la causa que el faraón no reconoció la obra de José el Justo, después de ser instrumento de salvar a Israel y los egipcios de la calamidad que azotó al mundo. Génesis capítulo 39, versos 2 al 3 y el capítulo 41 del verso 16 capítulo 39 del 2 al verso 41, el capítulo 50 del verso 19 hasta cumpliendo el libro, y puedes compararlo con Éxodos capítulo 1 verso 8. Ahora en Egipto, los hebreos comenzaron a convivir en Egipto, cuando empezaron a hacerse esclavizados a sus obras, y Dios respondió a ver su aflicción. Génesis capítulo 3, verso 7. Esta condición afectó parte del pueblo de Israel de tal manera que un gran número de hebreos se habían asimilado a la cultura y la religión de los egipcios. La representación de su religión era más nada que una vaca sagrada, pero no era una vaca, era un cordero. El cordero en particular que los egipcios sirvieron como su Dios, su deidad, su fuerza mediador. El Dios hecho carne en una forma de un cordero. El cordero era su devoción, el cordero era su adoración, el cordero era su vocación, y estaba entre otros dioses que también los egipcios servían, pero este en particular era la corona de en parte lo que era la religión de egipcia, y su gloria por el aspecto manso que caracteriza el animal. Fue este animal, por providencia y cumplimiento divino, que el Eterno utilizó para enseñarnos una lección: cómo librarnos de la oscuridad, del pecado, de las limitaciones que nuestro mundo nos impone y de la falsedad que este mundo representa. Es por esto que Moisés no quiso ofender al faraón ni a los egipcios a ofrecer el cordero como ofrenda a Dios, diciendo que ofreceríamos la deidad de Egipto al Eterno nuestro Dios. Capítulo 8, versos 21-22. Y la salida del pueblo de Israel fue rechazado por el faraón. Este fue el animal que los egipcios adoraban, pero que los israelitas habrían de sacrificar, que es el jacé, que Abraham prometió que Dios iba a proveer a sí mismo. El Cordero de Dios es el Cordero Pascual que representa el aficomen. Éxodo capítulo 5, versos 3 al 8. Y es el Dios falso de este mundo que siempre se presenta como Dios en carne, como un mediador entre Dios y los hombres. Dios escogió esta creación utilizando para despojar adentro de Israel su conexión con la falsa deidad. Por esto se llama Corbán, un sacrificio que realmente se acerca más al verdadero Creador, la cual la raíz hebrea de la palabra se halla en la palabra kiruv, que significa de en medio. Fue de entre el corazón de cada israelita que tenían que sacrificar su propio cordero y así experimentar la verdadera libertad física y espiritual de sus propios corderos, y así experimentar la verdadera libertad física y espiritual. De esta forma, siendo Israel merecedor y merecedora de la redención de Egipto, realmente un nuevo principio del mes. Ese símbolo que es el antítesis de las religiones hermanas y de las religiones del mundo, la cual es la que enfatizamos en la fiesta pascual. Ten en mente que cuando nosotros servimos a algo que no es Dios, aun si fuera algo que Dios creó, no estamos sirviendo a Dios
ni estamos haciendo el bien para nuestro correligionario. Por eso, en el día de hoy, que estamos en el mes de Nisan, debemos de ver y examinar si realmente que si nuestro servicio a Dios es a Dios el Creador, el Eterno, el Dios de Israel, o estamos sirviendo a una mediación, estamos sirviendo a un cordero, estamos sirviendo a un ser humano, estamos sirviendo a un, entre comillas, santo, como en lugar de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Muy fácil, estimados amigos. Nos pide a sacrificar y a matar de entre nuestros corazones todos esos pactos y acuerdos que hemos hecho con estos falsos dioses. Y de esa forma, cuando hacemos esto, nos enseña lo que es esto de lo que es la fiesta pascual, el Afikomen, lo que es el Cordero de Dios. Realmente traería una libertad interior donde solamente vamos a servir no un animal, no una creación, sino a Dios mismo. Que tenga todos ustedes un Kasher le Pesach, y le habla Moshe Otero de los Caminos de Israel. Shalom.